Amigas y amigos, continuamos con este foro virtual Agroproyección 2022 que no habla de otra cosa que del encuentro de dos afras, la que está finalizando y la que comenzará en pocas semanas más. Como disparador de este tramo, quiero ingresar al portal del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y buscando detalles del Programa Nacional de Cultivos de Secano. Nos hemos encontrado en su definición con una frase que puede ser el punto de partida para la conversación que vamos a tener en los próximos minutos. El título principal de este foro es Con la lupa en dos afras, y allí hemos querido preguntarnos si estamos en la cresta de la ola. No solo en valores, que como todos sabemos se han disparado por circunstancias externas a la producción y comercialización habitual, sino y fundamentalmente por las herramientas que tenemos para lograr zafras de excelencia en materia de cantidad y calidad. Para ello, en este tramo hemos convocado al ingeniero agrónomo Andrés Berger. Buenos días, Andrés. Sus especializaciones y títulos aparecen en pantalla. La situación actual de la agricultura de secano atraviesa un proceso de franca intensificación y expansión, dice esta descripción del programa de cultivos de secano de línea, y como consecuencia de un incremento sostenido de la demanda por granos y precios fortalecidos que hacen de la agricultura un negocio atractivo. Después de dos zafras únicas, ¿qué herramienta tenemos para encarar lo que sigue, Andrés? Bueno, buen día, gracias por la invitación. Yo creo que sí, que lo que tú mencionabas al principio es clarísimo. El sector agrícola está procesando una evolución en estos últimos años, ha procesado y sigue procesando una evolución muy, muy particular, en la cual no solo que se está mejorando la forma en que hace las cosas, y eso se nota en los rendimientos y se nota en cómo se está trabajando, sino que va incorporando cada vez más tecnología y aprendiendo de la investigación y generando experiencia propia para trabajar mejor. Estas dos afras últimas fueron únicas, fueron muy particulares. Y, y podemos hablar un poco de lo de invierno y podemos hablar un poco de lo de verano en cuanto a las particularidades que ha tenido cada una de estas zafras. Y por qué decimos o a mí me parece que se puede decir perfectamente de que son únicas y, y que tienen cosas de las cuales podemos aprender. Eh, por un lado, yo diría, si vamos a hablar de la zafra de invierno, que pasó, que fue una zafra muy particular por la sequía que tuvo sobre el final del ciclo, que no fue una sequía terminal porque el cultivo no se murió de sequía, pero que sí afectó el rendimiento claramente. Y, y si uno ve el dato de rendimiento promedio nacional, tanto en trigo como en cebada fue el segundo dato de rendimiento más alto. El otro dato de rendimiento récord histórico había sido la zafra anterior, lo cual es algo muy destacable, de que no fue el récord, pero fue casi el récord, a pesar de tener un año con una sequía importante. Este, y un indicador clarísimo de eso, por ejemplo, lo da la cebada, en donde el principal problema de la cebada fue de clasificación, de tamaño de grano, lo cual nos indica de que los granos estaban, que es generalmente la principal limitante para el rendimiento, simplemente no se llenaron o no se completaron de llenar totalmente por un problema de sequía. Eh, o sea, es decir, si no hubiéramos tenido la sequía, probablemente hubiéramos ido a otro nuevo récord de rendimiento. Y más probablemente en trigo, otro nuevo récord. En cebada, ya el año anterior había sido muy bueno. Pero hay una proyección de aumento de rendimientos que es muy destacable. ¿Qué Eh, se puede decir respecto de estas conquistas? Mejores materiales, mejor manejo, inclusión de tecnologías a nivel productivo, o y es todo eso, una, ¿no? es claro, es una combinación de cosas. Yo creo que hay cosas que tienen que ver con
la forma de manejar los cultivos, fundamentalmente en los cultivos de invierno, en los cereales, tanto en el trigo como en la cebada, mejor manejo de la nutrición, que siempre fue una gran limitante de los cereales de invierno en Uruguay. De hecho, el problema de proteína en grano era un problema en buena medida porque la nutrición siempre fue limitante, sigue siendo obviamente un problema, pero, pero el principal problema siempre fue la proteína y la proteína en grano, y eso tiene mucho que ver con que las dosis de nitrógeno se ajustan al límite, a lo mínimo que se puede. Yo creo que ha Precisamente en los habido, últimos tiempos he hablado con algunos técnicos, con algunos operadores, y nos han dicho que la fertilización nitrogenada ha sido clave para lograr estos buenos rendimientos. sí, porque los rendimientos altos necesitan mucho nitrógeno, porque es proteína en grano que es nitrógeno. Entonces no hay alternativa. Y los productores de INEA hemos generado mucha información de eso, hemos aportado notablemente a conocer mejor cómo manejar el cultivo, cuáles son las necesidades, y los productores también han hecho experiencia y han aprendido en base a su experiencia. Y es clarísimo que ha cambiado de una forma muy grande la forma en que se manejan los cultivos. Hoy, un buen cultivo, hace unos años quizá un cultivo de alto rendimiento era 4.000 kilos, 4.500 kilos. Y hoy alguien piensa en un rendimiento bueno de trigo y está pensando en 6 o 7. Eso ya es un cambio que es un buen indicador de cómo han cambiado las cosas. ¿Qué lugar ha ocupado allí la rotación? Es decir, por lo general en los últimos años soja, trigo, y eso ha ido en detrimento de las pasturas o de puentes verdes entre un cultivo y otro. Allí, ¿qué papel juega esto? Y yo creo que hay una consolidación más importante del doble cultivo. Eso se ve en los números. Las pasturas en el área agrícola más tradicional, más importante, núcleo, no han ingresado como capaz se hubiera querido en algún momento, pero sí hay una consolidación del doble cultivo y eso también mejora las condiciones tanto para la soja como para los cultivos de invierno, porque hacer un solo cultivo al año claramente desmejora la calidad del suelo, se pierde mucha materia orgánica, porque no se alcanza a reponer a la tasa que se degrada, y, y se ha consolidado una situación de doble cultivo que yo creo que es muy favorable, y eso a la larga termina beneficiando a los dos cultivos, a los de invierno y a los de verano. Andrés, una de las limitantes de la fertilización ha sido el alto costo del fertilizante, ¿verdad? Frente a los precios que se logran por el producto final. Este año parece no ser esa la limitante, aunque en el momento de la siembra y desarrollo de los cultivos no se sabía en el año anterior, en la zafra anterior, a cuánto iba a estar también el valor, ¿no? Sí, eso es algo que está siendo muy volátil. Hay que tener en cuenta, y vamos a hablar un poco de eso en una jornada que tenemos, le paso el chivo la primera semana de ahora de abril. Hay que tener en cuenta que lo que define rentabilidad de la fertilización no es necesariamente el precio del fertilizante, sino la relación de precios entre el fertilizante y el grano, ¿no? Y, y cuando uno ve esos cambios, bueno, vamos a hablar un poco más de eso, pero en realidad las dosis no cambian tanto. Obviamente sí aumenta el riesgo porque todos los valores involucrados son más grandes, tanto sobre todo lo que uno tiene que invertir. Este, pero hay que tener en cuenta no asustarse a veces yo he visto muchos comentarios, sobre todo en redes sociales, a veces alarmistas, que dicen que el precio de fertilizantes se va muy alto y no vamos a plantar más cultivos que requieran fertilizantes nitrogenados, y eso en realidad no es así. En realidad lo que importa es la relación de precios y cómo eso cambia las dosis a aplicar. No hay que tenerle tanto miedo, en realidad, y capaz lo que hay que considerar es que hay mucha volatilidad y hay que ser mucho más cautos en cuanto a cómo compramos y vendemos. Este, Probablemente eso es lo que más
atención hay que prestar. ¿Y qué herramientas tenemos para encarar lo que sigue? Bueno, en los cultivos de invierno hay muchas oportunidades aún para seguir mejorando, porque el rendimiento del manejo, ¿no? Este, el rendimiento promedio, si uno, lo que yo te decía, hoy hay muchos productores que están apuntando, consideran un buen rendimiento porque lo han obtenido en sus chacras, este, y consideran un buen nivel de rendimiento 5.000, 6.000, 7.000 kilos. Sin embargo, el promedio nacional todavía está en 4, quiere decir que hay muchas chacras que están por debajo de 4. Y eso marca de que hay margen todavía para seguir creciendo un poco más. Y el rendimiento potencial de trigo, por ejemplo, para dar un ejemplo, está más en el entorno de los 8.000, 8.500, 9.000. Es decir, tenemos aún bastante margen para ir mejorando. Y va un poco por lo mismo que veníamos hablando. Mejor selección de la genética, mejor cuidado de las prácticas de manejo más importantes, como la fecha de siembra, la elección de la chacra, mejor manejo de la fertilización, utilización de herramientas que permitan hacer un manejo más ajustado de la fertilización, no tanto en dosis como en la distribución dentro del campo, aplicándole más a las zonas que realmente lo requieren y menos a las zonas que requieren menos. Hay bastante margen todavía para ganar, a nivel nacional me refiero, en esos aspectos. De nada valdrían estas tecnologías y estas prácticas si el clima no nos ayudara, ¿no? Más adelante vamos a tener a Guadalupe Tiscornia y a Mario Videgain, quienes nos van a hablar de cómo ha incidido el clima en estos últimos años y también lo que se viene hacia la próxima zafra de invierno, ¿no? Entonces, allí hay un elemento fundamental que no se puede manejar. Sí, bueno, en los cultivos de verano nosotros hemos trabajado bastante, y tenemos un trabajo reciente muy bueno que fue el resultado de trabajo de un estudiante que recibió un premio a ser el mejor estudiante y terminó trabajando con nosotros por un par de años. Hizo un trabajo muy bueno en el cual le pusimos mucho esfuerzo también, que es ver el impacto que tienen, por ejemplo, los pronósticos climáticos de mediano plazo en la toma de decisiones. Y, 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 creo que ahí hay una oportunidad, por ejemplo, sobre todo para los cultivos de verano, me estoy refiriendo, ¿no? En los pronósticos estos que nos dicen eh, eh, 3 o 4 meses para adelante, cuál va a ser la probabilidad de si va a ser más seco o más lluvioso de lo normal. Y lo que nosotros vemos, evaluando la realidad de lo que pasó en estos últimos años, si no me equivoco, son como 15 años la serie que ya existe del pronóstico, y cuando uno compara lo que pronosticaba el pronóstico y lo que pasó en la realidad, la probabilidad de acierto en los meses de primavera y en los meses de otoño es altísima, es mayor al 70%. Cuando uno ve la precipitación en ese trimestre, que lo que se pronostica son trimestres, me estoy refiriendo al pronóstico del IRI y Universidad de Columbia. Y esa capacidad de pronosticar la podemos usar a nuestro favor. Es decir, nosotros podemos saber si va a haber una primavera, un inicio de verano que va a ser más seco o más lluvioso, lo mismo un otoño. Y para el caso de la soja, por ejemplo, lo que nosotros vimos en ese trabajo es que el contar con un pronóstico que sea confiable, como lo es este pronóstico, nos permitiría poder, sobre todo en las zafras que se pronostican como buenas, que es donde está el mayor impacto, en las zafras que se pronostican como lluviosas, poder capitalizarlas mejor. Es decir, hacer un manejo, hoy por hoy el manejo de soja es más bien defensivo. Utilizamos grupos de madurez más bien largos para lo que es nuestra latitud, que tratan de escapar a la sequía, pero no necesariamente son los que más rinden. Grupos más en condiciones de disponibilidad de agua no limitante, de riego, o de un año que se pronostica lluvioso, y si tenemos confianza de que va a ser lluvioso, podemos hacer un manejo no tan defensivo, un poco más agresivo, digamos, tratando de apuntar un poco más rendimiento. Ahí es donde nosotros vemos que hay margen para ganar más en soja. En los años que se pronostican secos, todos los rendimientos están deprimidos, y la diferencia entre un manejo defensivo o muy defensivo es menor en algún sentido. Hace pocos días estuvimos en Expoactiva Nacional, prácticamente todos los que estamos de algún modo en esto,
Ustedes como técnicos, nosotros como comunicadores, estuvimos en Expo Activa Nacional y tuvimos la oportunidad de hablar con técnicos, con productores, con operadores. Y allí los comentarios es que el 15 de enero pasado fue un antes y un después. Eso todos lo sabemos, de algún modo está a la vista. El 13-14 de enero todos pensaban que estaba la zafra perdida. Vinieron las lluvias y esto cambió de una manera rotunda y en algunas zonas se está hablando de rendimientos de 3.000 kilos. Eso fue sobre la base, esto ha ocurrido sobre la base del manejo. Yo creo que sí, en buena medida. El productor este año, sabiendo que había un pronóstico, muchos productores sabiendo que había un pronóstico de sequía que se anunciaba, eh, no sembraron temprano como se sembraba las hojas de primera en algunos otros años. Y las hojas de primera se sembraron mucho más tarde. Una buena mayoría de las hojas de primera se retrasó la fecha de siembra. Y eso tiene que ver con una estrategia de hacer que el ciclo se escape a los meses de sequía. Sobre todo esos meses de la primavera tardía, de inicio del verano, que son los que tienen una señal fuerte del efecto niña-niño. Los meses en enero, fin de enero y febrero, y los que saben del tema lo pueden decir mucho mejor, los que son más conocedores del tema, puede pasar lo que pasó este año, que a pesar de que se pronosticaba un año seco, llueve bien. Entonces yo creo que hubo un manejo de parte de los productores eh, más bien defensivo, que nos jugó a favor y de hecho la zafra yo creo que sí, confirmo que a mi modo de ver va a ser una zafra excelentísima, porque los cultivos están espectaculares en todos lados. Y bueno, y estos manejos van evolucionando favorablemente, ¿verdad? ¿Qué cosas nuevas podemos hacer hacia adelante? No solo hablando de los cultivos de verano que están para levantarse y hay muchos meses todavía para pensar hacia la próxima zafra, pero hacia esta de invierno que se viene ahora, ¿qué cosas nuevas se pueden incorporar para seguir mejorando zafra tras zafra los rendimientos y la calidad? Yo creo que hay que verlo, hay cosas para hacer a nivel del cultivo individual y hay muchas cosas para hacer a nivel del sistema. La consolidación de un sistema de doble cultivo, bien ajustado, en donde la planificación del cultivo de verano ya está pensada con lo que vamos, o está enrabada con lo que vamos a hacer en el cultivo de invierno, y lo mismo el de invierno, que es lo que vamos a hacer en el cultivo de verano, y ya los productores ya van pensando cómo van a hacer las cosas para que el siguiente cultivo se encuentre con un mejor ambiente. Eso tiene un impacto muy grande. Y después las cosas que podemos hacer en el cultivo individual. En los cultivos de verano hay cosas que podemos mejorar ya en la soja puntualmente, pero sobre todo en otros cultivos que responden mucho más al manejo, como en el maíz, hay muchas cosas para hacer. De hecho, el área de maíz ha crecido mucho y yo creo que todavía hay para mejorar en maíz. Eh, y en los cultivos de invierno, seguir en la misma línea, que todavía yo creo que tiene para capitalizar. Los cultivos de invierno, los cereales de invierno y también también la canola, son los que tienen la brecha de rendimiento más alta, junto con el maíz. Es decir, los cultivos en donde más tenemos para ganar rendimiento son el maíz, los trigo, cebada y canola. Eh, y ahí, en los cultivos de invierno, puntualmente, por ejemplo, pensando en lo que se viene ahora, eh, las herramientas de manejo de la nutrición, de la fecha de siembra, respetar la fecha de siembra, de elección de los cultivares, ese tipo de herramientas que son más o menos las mismas que venimos haciendo, pero hay que seguirlas perfeccionando, por decirlo de alguna manera. En realidad, grandes novedades no hay, pero sí hay, eh, hay que expandir la utilización de ese tipo de herramientas, digamos. Colza y carinata son cultivos que vienen creciendo constantemente en los últimos años. ¿Habrá una competencia con los demás cultivos de invierno? Es decir, la colza ganando más terreno y el trigo manteniéndose y la cebada manteniéndose
en las áreas que ya venían desarrollándose? Eso No es es lo una que pregunta técnica, pero es eh, una pregunta que puede es, tener una buena respuesta. eso es lo que pronostican todos los que saben, y yo creo que sí, sin duda. La colza vino para quedarse y es un cultivo que tiene un lugar. También tiene un límite, porque no podemos hacer colza sobre colza, o repetir colza sucesivamente, sabemos que tiene problemas. Entonces yo creo que el futuro va a ser una combinación de esos tres cultivos. Lo mismo pasa con los otros cereales. Sabemos que repetir los cultivos año a año también genera problemas. Entonces yo creo que lo que se viene es o lo que yo creo que se debería venir es una rotación muy intensa de dos cultivos que se van, de cultivos de verano y de invierno, y una variedad, una diversidad muy grande de cultivos, donde el maíz tiene su lugar, la soja tiene su lugar, la colza también, y el trigo y la cebada también. Dependiendo del perfil de productor, hay algunos productores que les conviene más hacer trigo, o prefieren el trigo, o la cebada, y hay otros que tienen un perfil productivo y de trabajo en el cual la colza les calza mejor. Hay diferencias claramente entre productores y la forma en que trabajan y el tipo de perfil que tienen. Andrés, y ya redondeando, allí también juega un papel fundamental la elección de materiales, ¿no? Sí, sí, sí. En colza hay mucha diversidad de ciclos, y ajustar, también hay variabilidad. Uno ve que están apareciendo colzas de invernales que no estaban, que dan una nueva oportunidad también, para también calzarlas en alguna situación particular, como los maíces de primera, las chacras que se liberan temprano o chacras nuevas. Hay variabilidad en los ciclos de colza. En los cultivos de invierno hay claramente diferencias muy grandes entre materiales, en el trigo, y hay una oportunidad grande para capitalizar y buscar, hacer calzar el cultivo en cada lugar, digamos. El advenimiento de las redes sociales han traído como consecuencia la aplicación de emoticones en cada una de las Ajá. comunicaciones que tenemos a través de las redes. ¿Qué emoticón le pondríamos hoy a la agricultura? Ah, dedito para arriba. Sí, varios. Y una Eh, sonrisa amplia, ¿no? sí, una sonrisa amplia. Yo creo que vamos en una buena perspectiva, y el año, en la zafra pasada, ya te digo, no fue récord porque pasó algo que rara vez sucede, muy rara vez sucede, que es que haya una sequía de la intensidad que hubo. Pero si no, hubiera sido un nuevo récord la zafra de invierno. Y esta zafra de verano viene muy, muy, muy bien. Entonces, bueno, no hay que contar las cosas por ganadas, pero venimos con una buena perspectiva. Y sobre todo, volver a lo mismo, hay una consolidación de una agricultura que hace un mejor uso de los recursos, que es más intensiva, que hace doble cultivo, que calza bien los cultivos, que analiza bien la secuencia, y todo eso es muy positivo. Todo eso nos lleva a mejores rendimientos en el largo plazo. Eh, Se me ocurre preguntar al final en qué anda el proyecto nacional de cultivos de secano en el línea, como también aprovechar esta instancia para informar cosas de la institución, ¿no? Bueno, ahora en Iña está una etapa de nueva presentación de proyectos. Ustedes saben que tiene un plan quinquenal, y ahora se está evaluando el nuevo plan quinquenal que va a comenzar este año. Eh, y en ese proceso hay nuevos proyectos que vienen en curso, que vienen a presentarse, que van a iniciarse este año. Obviamente hay un solapamiento con otros que vienen de antes, pero hay nuevas actividades que van a iniciarse este año, de la mano de también posiblemente algún cambio en la estructura que se ha estado manejando, que no se ha concretado aún, o no se sabe cómo va a seguir, pero ahí sí, ciertamente, el inicio del nuevo plan quinquenal va a ser ahora, a partir de este año. Bien, dentro de estas preguntas seguramente haya quedado alguna en el tintero. No sé si tienes algo para agregar. No, yo agradecerle simplemente. Me parece que tocamos más o menos los temas que yo había pensado para esta actividad. Creo que, eh,
de vuelta a resaltar, creo que el panorama es muy favorable, no solo porque tuvimos un clima que nos ayudó, sino que se están haciendo las cosas mejor. Muchas veces le achacamos al clima los problemas y creo que al hacer las cosas mejor es una forma de compensar los años malos, no tener resultados realmente malos, digamos, tener resultados que no son, que nos permiten seguir adelante y seguir trabajando. Entonces creo que hay un cambio en la forma de hacer las cosas y por suerte el clima nos está premiando estos últimos 2 años. Bien, Andrés, muchísimas gracias por haber hecho este espacio para participar en este evento virtual. Es realmente este tipo de aportes muy importantes para la comunicación, así que muy agradecidos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y nos vemos en la próxima.